Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Arrancamos La Máquina de Pensar hoy martes. Ustedes lo saben, la semana pasada estuvimos haciendo el encuentro mensual del Todos Somos Raros en el Centro Cultural de España. Estuvimos hablando con Nicolás Alberti, con Juan Andrés Ferreira, pero ahora los invito a escuchar la hermosa voz de Lucía Ferreira. Down, 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 beat up, down, 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 beat up, down, 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 beat up, down, down, down. ¿Y qué hago con las ganas que se me salen, que se me escapan? La ciudad se vuelve eco de algo que no quiero escuchar. No sé cómo zafarle a esa carrera quieta que me deja pata, que me cansa el alma, que me hace dormir mucho para no pensar. Down, 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 beat up, down, 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 beat up, down, 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 beat up, down, down. Ninguna contestarte en un solo sentir, podés matarte dentro, elegís vivir. Y las preguntas se vuelven respuesta después de oír lo que los demás tienen para rescatarte. Yo tomo de ti, tomo de mí. Down, down, beat up, down, 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 beat up, down, 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 beat up, down, 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 down. Me cuelgo en mil historias de las que nunca me dejan nada, más que un malestar absurdo que no me sirve para cambiar. No sé cómo zafarle esa carrera quieta que me deja pata, que me cansa el alma, que me hace dormir mucho para no pensar. Down, 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 beat up, down, 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 beat up, down, 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 beat up, down, 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 down. Ninguna contestarte en un solo sentir, podés matarte dentro, elegís vivir. Y las preguntas se vuelven respuesta después de oír lo que los demás tienen para rescatarte. Yo tomo de ti, tomo de mí. Down, 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 hey, down, 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 y las preguntas se vuelven respuestas. Gracias. Buenas noches. Bueno, gracias Pablo por la invitación. Gracias por escucharnos. A la mayoría de ustedes. Él es Sebo Delgado, yo soy Lu Ferreira. Y bueno, vamos a compartir algunas de mis canciones. Esta canción se llama Encontrarse. Debo qué dolor, acostumbrada a esto de ser y no saber pa' qué estoy. Salí del pasado, reinvéntate, perdiste para encontrarte. A ti qué dolor, di tantas vueltas en un mismo mambo, me perdí del amor. Salí del pasado, reinvéntate, perdiste para encontrarte. Desaprender es aprender. Estoy haciendo fuerza para dejar
de machetarme los días. Hoy me han hecho despertar ciertas cosas. Me cansé de distanciarme ya de mí. Tiene que existir un momento en el que se agotan todas las excusas. Acostumbrada a esto de ser y no saber pa' qué estoy. Salí del pasado, reinventate, perdete para encontrarte, perdete para encontrarte, perderse para encontrar. Gracias. Vamos a hacer un tema que se llama Aprender a Aprender. Los instantes que cambian la vida sin pedir permiso, lo oscuro, lo sublime, no importa si entendemos o no, sucede. Quisiera escribir mejor esta canción, pero el esfuerzo por hacerlo parece que lo impide. Si una simiente la vida no espera la verdad, si me muero, si mueres, la fecha no espera. Soy la vida entera, la pena de mí misma no me deja libre, el miedo me reduce, las dudas me limitan, el amor es todo, quiero que me envuelva, que vuelva antes de nacer, que la sabiduría llegue antes que la vejez. No hay tiempo para perder el tiempo pensando cómo me el amor es todo, quiero que me envuelva, que vuelva la paz, como antes de nacer, que la sabiduría llegue antes que la vejez. No hay tiempo
pensando cómo vive. No hay más tiempo para perder el tiempo pensando cómo te ven. Gracias. ¿Será que podemos tocar más acá? Así nos ven un poco más. ¿Te parece? Como más acá adelante. Porque hay gente que está tapada. Ah, vos no llegás. No. Pero un poquito más llegas negro, me parece. Por lo menos ahí. ¿Uno más hacemos? Sí, bueno. Bueno, vamos a hacer esta última canción. Gracias por la invitación. Y gracias a los que se arrimaron. El regalo más difícil, querer sin lastimarse, la bronca que nos deja elevarse, los hilos que pinan, invento la inseguridad. Dame aire y me quiero quedar. No te ates, no me ates, el amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da. Te quiero libre, así es mejor amar, amor. Así es ligera de cadenas, nadie tiene la culpa. Quiero que entiendas, nena, el amor sabe andar, pero nos enseñaron lo más fácil, boicotear. No te ates, no me ates, el amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da. Te quiero libre, así es mejor amar, amor. Así es mejor. No te ates, no me ates. El amor sabe andar libre. Si estoy en tu tiempo, el amor se da. Te quiero libre, así es mejor amar, amor. Así es mejor. Te quiero libre, así es mejor amar, amor, amar, amor. Así es mejor. Muchas gracias. Gracias. Amigos, después de la pausa continuamos compartiendo
lo mejor del ciclo Todos Somos Raros. Amigos, en este segundo bloque sí vamos a la charla con Nicolás Alberte y Juan Andrés Ferreira. Vamos a hablar de macronovelas, lo definimos. El mes pasado estábamos hablando de microficción. Y voy a presentar, a mi derecha está Juan Andrés Ferreira. El año pasado editó este libro que es muy grande, que se llama Mil de Fiebre, editado por Random House. Y es su primera novela. Es importante esto porque él arrancó con 700 páginas casi. Trabaja en periodismo desde el año 99 y actualmente trabaja en la parte de como periodista cultural en Búsqueda. Nicolás Alberte, a mi izquierda, ha publicado 5 libros de poesía y esta es su segunda novela. La primera se llamó Ópera Prima y esta se llama Te odio eternidad y fue publicada por Planeta Editorial. La propuesta, o íbamos a arrancar, es tratar de hablar del arte y de escribir novelas largas. ¿Por qué? No es habitual en la industria editorial uruguaya que se arriesguen a novelas largas. En el caso de Mil de Fiebre, son dos personajes que son los dos de Salto, pero uno vive en Montevideo, otro en Salto. Son dos personajes muy disímiles, pero los dos están en grave... Bueno, cuando arranca la novela, uno sí está en grave crisis con internaciones y con una serie de cosas, es periodista deportivo, y el otro es una especie de bloguero, un tipo que escribe en blog, que escribe muchísimo y que es mantenido por su madre y vive, no quiere trabajar en ningún lado, quiere dedicarse a ser un gran escritor y sigue a un escritor de culto. Pasan 1853 cosas y ellos vamos a ver cómo van a ir evolucionando. No voy a decir que van evolucionando para bien, pero bueno, van a ir evolucionando. Esto transcurre íntegramente en Uruguay y Te odio eternidad transcurre en el mundo, ¿no? O sea, prácticamente no hay un enlace con Uruguay. Estamos ante un grupo de artistas conceptuales, que se reúnen para hacer un megaproyecto. La idea es hacer el Museo del Accidente. La idea que tomó Nicolás Alberte para hacer esta novela está basada en una idea postulada por un filósofo francés, Paul Virilio, en torno a una... Le digo la idea, digamos, básicamente, desde que empezó la agricultura hasta ahora, básicamente, las catástrofes naturales mataban más gente que los grandes accidentes. Las catástrofes naturales mataban más gente hasta que en los 90, por primera vez en esa década, en los 90, empezó a morir más gente en accidentes que por catástrofes naturales. Eso hablaba de una aceleración, del progreso. Entonces, Paul Virilio postuló la idea de hacer un museo del accidente, de los grandes accidentes, ¿no? O sea, aquí se habla mucho de Chernobyl, por ejemplo, pero hay grandes accidentes de trenes, en fin, y lo que planteaba Paul Virilio era hacer un museo del accidente para que la gente viera hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va el progreso y el desarrollo indiscriminado del capitalismo y del progreso científico. Esas serían las dos grandes líneas de dos novelas que, como ven, no tienen nada que ver. El único enlace con Uruguay en Te odio eternidad es que uno de los artistas está vinculado porque tiene una madre que fue uruguaya. No, él nació en Uruguay. Son artistas europeos. El Museo del Accidente tiene 5 digamos, centros creativos. Uno de ellos está en Europa, en la ciudad de B, que es donde arranca la novela. Y ahí hay suecos, italianos, ingleses. Y en ese Dream Team, en ese equipo que van a conformar para hacer un megaproyecto, que obviamente no es solamente de arte visual, no solamente tiene que ver con el Museo del Accidente, no solamente tiene que ver con esta idea filosófica, sino también con ganar plata, ¿no? Tiene que ver con el turismo, generar algo, ¿no? Un mega evento. El Museo del Accidente obviamente es un proyecto carísimo, que implica una cantidad de capitales como cualquier proyecto de este tipo. Hay que construirlo y por lo tanto los capitales, imagínate que hay 5 sedes en el mundo con artistas trabajando en esto, pero el museo físicamente va a estar en la ciudad de C, que es Qatar, digamos. Doha, sería Doha, porque justamente ahí es donde está, ahí hay un personaje que es real, que es la hija del sheikh, que es realmente una de las personas más influyentes en el mundo del arte hoy. Pero en el caso de Qatar también está el tema de que hay espacio y no hay nada para generar Qatar, este gran, digamos, precisamente museo del accidente. Una cosa y hay mucha plata. Que le dicen, y que es verdad, es así, Qatar, digamos, quiere atraer mucho turismo, como que tienen que generarse una historia a nivel de arte, ¿no? Porque no tienen un arte autóctono, entonces compran
contratan artistas. Digo, esto es así, es real. Y por eso yo imaginé el Museo del Accidente en esa ciudad, en Doha. Además de que, digo, va a ser el Mundial, en fin, hay una cantidad de cosas ocurriendo en esa zona, ¿no? El Mundial de fútbol, quiero decir. Muy bien, digamos, está planteada las dos propuestas. La de Mil de Fiebre podemos seguir hablando, si querés, digamos, de las propuestas en cuanto a estos dos personajes que presionados, la necesidad digamos, de rendir o de estar a un nivel, sobre todo el periodista deportivo, digamos, ¿no? Y entonces para eso toma alicamentos, cosas que yo no sabía que eran alimentos que están vinculados con medicamentos, ¿no? Sí. O sea, dietas, o sea, todo el tema de la dieta, y a la vez esta gente tiene muchas adicciones. Juan Andrés Ferreira hace un listado de fármacos cada tanto, porque van combinando, ¿no? Digamos, los que suben con los que bajan. Y bueno, me dijiste que algunos los inventaste, pero son listados enormes. Sí, pero la inmensa mayoría de los fármacos son inventados. Los compuestos, los principios activos también son inventados. Pero los efectos secundarios también. Porque también hay una mezcla, ellos ahí hay juegan una con mezcla, los efectos secundarios, que tal cosa, y todo, están constantemente... Ahí hay una mezcla, sí, de efectos secundarios que realmente ocurren y otros que son inventados. Sí. Vamos a hablar del arte, le pregunto a los dos ya, si quieren arrancan cualquiera de los dos, el arte de escribir novelas largas. ¿Es necesaria la investigación? ¿Cómo se lo plantearon ustedes? En mi caso sí, porque yo, digamos, yo no soy un experto en arte, ni mucho menos, soy bastante ignorante, pero cuando se me ocurrió esto, digo, me tuve que poner a investigar. Se dio además una cuestión, paralelamente yo me fui a vivir a Barcelona y me di cuenta que era un ignorante horrible, o sea, una persona que no sabía nada de arte. Entonces empecé a ir a museos y a leer libros y esta novela tiene mucho de eso, de ese periplo, digamos, de enamoramiento, en cierta manera, de ese universo. Si la lee quizás un experto se da cuenta de las falencias. Para nosotros no nos dimos cuenta. Pero para una persona normal pasa. No, yo no me di cuenta, pero realmente porque, digamos, en Te doy eternidad, lo que es, digamos, el centro, este Museo del Accidente, este argumento que acabo de decir, es, digamos, el argumento, lo que va tirando la narrativa, pero en realidad hay un gran cuestionamiento o pregunta de lo que es el arte en el siglo XXI, ¿no? O sea, los vínculos del arte con los grandes capitales, digamos, ¿no? Y cómo eso hace que los grandes artistas tengan que ser grandes publicistas, grandes autopromotores y que ya están a un nivel, digamos, de pensar la obra de arte cuando es muy ambiciosa con vincularla con el turismo, por ejemplo. Sí, bueno, es el estado del arte a partir del siglo XIX, en donde no hay referente, no hay un sentido y el sentido es la misma obra, ¿no? A la literatura también le pasa lo mismo, o sea, y a partir de las vanguardias mucho más, es decir, la obra se vuelve autorreferencial porque no hay nada a lo que referirse, ¿no? O sea, la obra es la obra. En ese sentido, los dos artistas que aparecen acá, que aparecen realmente, que son Jeff Koons y Damien Hirst, son expertos en eso. O sea, la obra, digamos, el epítome de eso es esa calavera forrada en diamantes, que tiene un valor que no está calculado, digamos, es invalorable. En el caso de Damien Hirst, por ejemplo, es un artista que él es un artista, se genera y proyectos, pero él no toca la escultura, la hacen otros, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, bueno, ambos tienen talleres, mucha gente. Tienen como empresas prácticamente donde trabajan y él planteó una calavera hecha con diamantes. Y esa calavera, bueno, solamente no es hecha, es una calavera forrada de diamantes. Claro. O sea, el costo de los diamantes ya sería... Creo que eran como 3 millones y medio de dólares. No, yo creo que mucho más. Pero después eso... y además está la obra. Lo que está en juego ahí es el valor de la obra. Es decir, no está el costo de los diamantes, pero después el trabajo, la idea, vamos a llamarle la idea, ¿no? Y bueno, juega con todo eso. Yo tengo una pregunta justo para Nicolás, porque justamente uno a veces tiene la idea de que escribir una novela es sentarse y escribir, pero hay una parte muy grande de investigación. Entonces, yo quería saber cómo fue tu trabajo de investigación, porque vos tenías una idea cuando viste lo de Virilio y dijiste, me copa lo del Museo del Accidente y cómo sería, te pusiste a proyectar, incluso tengo entendido que dibujaste, hiciste planos, bueno, y a partir de ahí, ¿cómo fue que planificaste la novela
Y ahí, o sea, a lo que voy es que cuando vas escribiendo te va generando problemas. Sí. ¿Cómo solucionaste esos problemas? Lo que pasa es que yo hice toda esa tarea previamente, ¿no? A mí lo que me gustaba, y me parece que en ese sentido, para mí son novelas que si bien no tienen nada que ver en su temática, son muy similares en la confianza que está puesta en la ficción, es decir, en el disfrute de ficcionar, ¿no? De hacer algo, de crear un mundo Donde no había nada. claro, exacto, de hacer algo. Y en ese sentido, para mí era eso, ¿no? O sea, ir estructurando, primero, y cambié muchas veces, porque pensaba, ¿cómo es el Museo del Accidente? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se va a exponer ahí, no? O sea, ¿cómo van a ser esas obras que se exponen? Yo tenía que crear esas obras también. ¿Quiénes las van a crear? Y yo me decidí por un tema de filiación laboral, finalmente, y por reconocimiento, porque yo trabajo en publicidad, en una estructura de estilo agencia publicitaria, más o menos, con equipos creativos que trabajan duplas, que trabajan en conjunto, que es un poco el esquema de la publicidad. Perdón, pero entonces en el arte conceptual así mega no se funciona así, porque yo hasta eso te creí. No. Yo pensé que se funciona así. A ver, por ejemplo, Jeff Koons, yo sé que tiene en Nueva York un estudio con 70, 80 personas laburando. O sea, esos globos que él manda por todo el mundo. Pero no sé si se funciona de esa manera. La verdad que, aparte de que esta estructura fue creada específicamente para el museo por esos tipos que crearon la idea del museo. Y en ese sentido, claro, yo tuve que estructurar todo eso. El edificio, para mí fue un desafío. Esta cosa que es como el reclamo del museo, que es el voladizo más grande del mundo, que es una estructura como que se te viene encima, como te parás adelante con un meteorito así, y la punta es un vértice, que si vos te parás abajo, es casi que se te va a caer en la cabeza, porque es un voladizo muy, muy, muy importante. El voladizo más grande del mundo. Y entonces, para llegar a eso, yo tuve que justamente investigar. Me acuerdo que me compré un libro sobre arquitectura de museos. Estuve viendo ¿Y lo de Chernobyl? Y lo de Chernobyl también fue... A mí es una demencia. La mastaba de Chernobyl para mí estaría buenísima que alguien la hiciera, realmente, porque voy a hacer un spoiler así, pero sí, spoiler. Es una de las obras fundamentales del museo. Virilio calculó, o no sé, está en un libro de Virilio, que se hizo un proyecto para tapar el reactor de Chernobyl, el accidentado, creo que es el 2 o el 3. Era el 2 o el 3, ahora no me acuerdo. Con hormigón armado. Hicieron un cofre con hormigón armado. Claro, pero la idea era taparlo. Y entonces calcularon la cantidad, el volumen de metros cúbicos de hormigón que se necesitaban para hacer eso, y le hacía un cálculo. Y la idea de lo que se hace en el museo es que con eso se construye una mastaba, es decir, como una pirámide en el medio del desierto de Qatar. Y esa pirámide es una pirámide tipo la de Keops, o sea, con todo ese hormigón, pero uno baja ahí. Bueno, y no voy a contar más, pero se puede bajar, porque aparte ellos dicen eso. Está todo bien con la pirámide, es interesante ver esa pirámide que se vea desde el espacio, pero ¿qué pasa dentro de la pirámide, no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cuál es la experiencia? Justamente de eso se trata la experiencia. Y para eso, claro, hay mucho proyecto de estructurar, de cosas que tuve que ir. En las dos novelas hay mucho, digamos, también como catálogos o enumeraciones también, ¿no? Sí. Hay de mucha información, y a mí me da la impresión, digamos, si tuviera que decir en realidad no, esto voy a decir porque, no sé, lo voy a decir, no tienen nada que ver, pero podría ser un titular sería este momento del capitalismo en el mundo del siglo XXI, cruzado por tecnologías y con un consumo hiper sofisticado y con una globalización que hace que uno tenga acceso a miles de bueno, en un caso es aplicado a Uruguay, en otro caso es aplicado al arte en el mundo, digamos, pero la cabeza o la mentalidad en los dos casos, aunque sea Uruguay un país más subdesarrollado y ellos estén donde hay mucho dinero en los países desarrollados, siempre esos perfiles psicológicos son de gente que está como en la última en muchas cosas. ¿Tiene algo que ver o es un bolazo lo que estoy diciendo? Para mí yo coincido, pero para mí lo importante es, vuelvo al principio, ponerse a escribir un libro como ese, de ese tamaño, porque también te lo pregunto, pero vos en tu cabeza estaba un libro de ese tamaño, o fue creciendo, pero justamente lo que nos pasó, por lo que comentábamos los dos, es que cuando llegás con este libro a las editoriales, y no existí, porque si va a Vargas Llosa se lo compra enseguida, pero los escritores que no son conocidos, claro,
es una apuesta que no tiene un sentido capitalista, es decir, que no está pensada en términos de yo voy con esto, lo voy a vender, lo van a leer, alguien. De hecho, esta novela, digamos... ¿Cuánto tiempo pasó en los editoriales, por ejemplo? No mucho porque tuve suerte, pero acá en Uruguay... Lo mandaste a España, me dijiste. Y claro, yo lo mandé a Planeta de España. Planeta de España y fue de ahí que me contactaron y me dijeron que lo iban a editar acá, pero lo que sí hablé con gente de acá y me decían, ni me la traigas. Claro. Y en el caso tuyo, Juan Andrés, ¿cuánto tiempo te llevó a escribirla y cuánto tiempo anduvo la vuelta? A mí escribirla me llevó 4 años y 4 años más pasaron con la novela dando vueltas por las editoriales de aquí, sí. ¿no? Sí. Era un poco más larga también. Era más larga todavía. Claro, entonces... ¿Tenía dibujos? También, sí, tenía dibujos. Sí, la de él tiene fotos. Las conservó Conservó las fotos. Y sí, yo hice un recorte importante, recorté muchísimo y... Un 20% por lo menos. Sí, yo soy un penal con los porcentajes, Bueno, no tengo mucha idea, pero... ¿Y cómo fue vivir esos 4 años, digamos, de editorial en editorial? Una tortura horrible, o sea... Y vos creías que te había terminado la novela y, digamos, cuando al final llegó a una editorial, ahí empezaron a bajarla, digamos. ¿O no? A mí lo que pasaba es que me decían que les gustaba la novela, pero que era imposible publicarla, o me decían, está buenísima, pero... No podemos, es carísimo. Entonces yo pensaba que en realidad tal vez ya no me estaban diciendo la verdad y que la novela era malísima y claro, que probablemente... La típica paranoia del escritor. Y entonces me fui olvidando del tema y yo, de hecho yo me había olvidado del tema y estaba convencido que la novela no se iba a publicar y al final salió de la mejor manera posible, creo, pero pasó un tiempo. Te iba a hacer un monasterio zen y no sé si tenía que ver eso que ya habías olvidado o habías era tanto el desapego de la novela que ya habías, ¿no? Sí. Pero hay un detalle que quiero decir de esta novela que es para ser la primera de un escritor que no había publicado, es que en menos de un año se ha agotado y que va a haber una segunda edición ahora a fines del mes que viene, ¿no? Entonces eso habla de algo que también es un poco en la previa era poco previsible, ¿no? Sí, pero eso lo hablábamos la otra vez en el programa, ¿no? Que también uno a veces tiene la idea de que una novela, un libro llega porque el escritor escribió, se lo mandó el editor y el editor lo transformó en esto. Pero hay una cantidad de pasos en el medio que se tienen que dar para que justamente ese trabajo, ese manuscrito llegue a ser un libro. Y esos pasos involucran decisiones de personas que son ajenas incluso al escritor, al autor. Entonces, en ese sentido, al menos para mí fue como una buena lección medicina para mi soberbia, ¿no? Porque la novela, ¿por qué se tenía que publicar? ¿Solo porque la había escrito yo y porque me había llevado 4 años? El lector ni se entera de eso. El lector lo que recibe es una obra, el autor está muerto cuando recibe. Entonces, creo que fue medicina para... Sí, medicinal, por lo menos para tu ego lo destrozó, por lo menos en el proceso. Sí. En el caso de Nicolás Alberto, no, el ego de él quedó... ¿no? Yo tengo un ego enorme. Bueno, pero ¿y cómo fue Juan Andrés? Digo, porque en el caso de él hizo todo un diseño, hasta lo de diseño. Un detalle importante con Te doy eternidad es que ganó la beca FEFCA, que da el Ministerio de Educación y Cultura. Con el proyecto de esta novela, digamos, obviamente en capítulos proyectada, lo que involucró, entre otras cosas, que cuando lo ganó, 200.000 pesos le pagaron, digamos. Entonces, para el año, y la idea es, digamos, que eso financie de alguna forma la creación de la novela o la escritura. En el caso tuyo, por esa presentación a las becas FEFCA, ¿no?, del Ministerio, y porque vos ya habías hecho el trabajo anterior, implicaba que ya presentaste como un esquema de todos los capítulos, incluso con dibujos del Museo del Accidente. Y en el caso de tuyo, Juan Andrés, ¿cómo hiciste para escribirla? ¿Y generaste un esquema similar? Porque acá, en otro momento, yo se lo decía ayer a Nicolás, también podría hacer esa novela tuya como 2 novelas. Sí. O sea, alguien podría dividirla y hacer 2 novelas, muy buenas novelas, de 2 personajes que no se tocan. Que son los 2 de Salto, en fin, y que viven en el mismo lugar, pero que no se conocen. Sí, yo
al menos a mí me funciona mucho el tema de la planificación. O sea, yo creo, como hay un director de cine que me gusta mucho, se llama Carlos Reigadas, que él dice que mientras más planificás, mejor improvisás. Y en mi caso funciona bastante así. O sea, yo tenía muy planificado todo, iba armando, delineando por dónde iban los capítulos, lo que podía pasar con los personajes, y aún así la improvisación aparecía. Pero sí, hubo... Improvisación le llamás a que ocurran cosas que no están previstas. Que no están previstas y que ni siquiera deseo que sucedan. Gente, seguimos aquí en La Máquina de Pensar compartiendo lo mejor del 2019 en Todos Somos Raros. Continuamos con el Todos Somos Raros en torno a las macronovelas. En otro momento se menciona a Jung y Jung dice que para la mente primitiva la sincronicidad es un hecho evidente en sí mismo y en consecuencia para esa mente no hay azar. Ningún accidente, ninguna enfermedad, ninguna muerte es fortuita o atribuible a causas naturales. Todo se debe de alguna forma a la influencia mágica. El accidente, el azar, la contingencia es un fenómeno creado, digamos, de la mente racional. Porque como es evidente, no podemos comprender el modo en que opera lo inexplicable. Buscamos las causas, pero sabiendo de antemano que no es posible entender por qué un hombre que perdió el tren se salvó de morir con sus compañeros de equipo, o por qué un pequeño retraso de un segundo por una banalidad hace que dos autos se encuentren en un cruce de caminos, o por qué una madre subraya en diferentes momentos de su vida un texto que es un mensaje claro, casi una orden para su hijo. Todo conforme a un plan. Hay un plan, Kobler, y ahí se preguntas, siguen hablando. Sí. ¿No? Pero creo que esto también es fundamental, ese texto, ¿no? Sí, la sincronicidad juega mucho ahí, el libro ese de Jung. Pero la crítica a esa mente racional, claro, digamos, o sea, cuando hablamos del arte que está, digamos, en el siglo XX ya en crisis, esa idea de monumental ya está en crisis, está también en crisis la propia racionalidad. Claro, pero creo que será Heráclito que decía, espera lo inesperado, porque si no, cuando llegue, es tan maravilloso e indescifrable que no lo verás. Entonces es esta cosa, esperar lo inesperado, ¿no? Si no estás esperando, que es obviamente una paradoja, ¿no? Pero hay un personaje ahí que se vuelve un poco loco y con esta cuestión de los accidentes, del presente, el futuro y el pasado, ¿no? de los tiempos. Pero bueno. Y hablando de personajes, ¿cómo fue que fuiste creando, modificando los personajes? ¿Cómo elegiste los nombres, por ejemplo, que son muy particulares? Y no sé, me imagino que en el proceso fueron cambiando los nombres, sí. Los leías en voz alta, te escribías las propias, porque incluso aparecen las biografías de algunos. Vos sí, esto sí. lo... Claro, y de hecho, la verdad es que en realidad el que termina siendo el protagonista de la novela, no lo ibas. Juan Kobler, que es el uruguayo, no era él el protagonista, era el otro, Tom Tenise Bor, que es claro, sí. Sueco. Pero claro, Tom Tenise Bor en Suecia es un nombre de los, ¿cómo claro. llamarte? Juan. ¿Y cómo ibas buscando esos nombres? A mí, y me parece que a vos te pasará lo mismo, porque los nombres de Mil de Fiebre también son... Son impresionantes los nombres de los dos. Tiene el nombre, por lo menos yo lo hago así, o sea, vengo ahí y me va sonando y es como una música, de repente termina de cuajar y luego investigo un poco si tiene algún, tiene algún sentido, claro. ¿No? O sea, que no poner que un sueco se llama de una manera que quiere decir besame el culo, no sé, claro. O sea, que no sea una cosa ridícula. Y en el caso tuyo, Juan Andrés, porque vos, por ejemplo, hay un personaje que se llama Exigido, de apellido, sí. El apellido Exigido. ¿Existe ese apellido? Hasta donde sé, ¿no? López Alfajor tampoco. López Alfajor era más raro, ¿no? Pero Exigido parecía que sí, que existía. Sí, digamos, ¿no? Sí. Y aparte ese hombre, digamos que es un periodista salteño, veterano, digamos, ya, digamos, con experiencia de lo que es Salto, en fin... se larga unas frases muy sorprendentes, unos discursos muy sorprendentes, que muy sabios, digamos, ¿no? Digamos, descubriendo lo que es Salto y cómo la gente, digamos, miente para estar ¿no? Para no chocar, digamos, en la cortita, ¿no? Porque sí. Pasa eso, ¿no? En el pueblo interior. Sí, no, bueno, respondiendo a la pregunta, hasta donde sé, Exigido no es un apellido, pero me sonó a apellido, sonó que podía funcionar y es una estupidez como apareció ese apellido, porque yo juego al fútbol y eso, pero no consumo fútbol, no tengo ni idea
de fútbol, quién está primero, segundo, nada. Y como el protagonista, uno de los protagonistas es periodista deportivo, lo que me puse a hacer fue escuchar programas deportivos y mientras escribía siempre tenía un programa deportivo o ponía en YouTube cosas. Y de repente escucho que alguien en un relato de un partido de fútbol dice y devuelve la pelota exigido. Y dije... Te pensaste que era un apellido. Está buenísimo de apellido. Y no, era que devolvía la pelota exigida. Claro. Y funcionó. Pero aparte, el personaje que es un viejo lobo de mar, ¿no? O sea, sí, que sí, se sí. la sabe todo. El clásico que hay en todos los ambientes de trabajo. Ese tipo que laburó 40 años, ya la sabe toda. Fue, volvió. Sí, sí. Y que se llama Exigido. Exigido. ¿No? Sí, sí, sí. Es buenísimo. No, después la doctora se muchos. llama Placeto. Hay una doctora El que se llama Placeto, sí. Tampoco existe ese apellido, creo. No, en pero Uruguay. Bruno Bueno, sí, Luis Bruno sí. Luis Bruno, sí, Giordano sí. Bruno. Sí. En un momento acá, lo abría al azar, pero lo había marcado por algo, y tiene que ver con justo lo que leí, digamos, en la otra novela. Alguien dice, desvía la mirada unos segundos hacia el contenido de la taza antes de volver la vista hacia Luis. Y vos, continúa, ¿devoto de alguna religión? Soy ateo, responde Luis. No creo que por mucho tiempo, bebe un trago. El ateísmo es transitorio. Y este es Exigido, ¿no? Ese es Exigido, sí, Exigido, sí. ¿no? Sí. Se llama Exigido. Sí. Exigido es un sabio. Pero después viene alguien y parece que es un chanta el padre, ¿no? Claro, porque las personas son... Hay una cosa que yo intenté, o al menos traté, lo tuve siempre presente, que era hacer esto, hacer un vaso, para que después venga el lector y ponga lo que quiera ahí, sea agua, licor, café. Entonces, con los personajes y con las cosas que le suceden, traté de que fueran presentadas de ese modo, que el lector sea el que decida si Exigido es un chanta, o si es un sabio, o si es un poco chanta y un poco sabio. Y lo mismo con Werner, si es un genio o es un pelmazo que no tiene ni idea, o un genio que está Pero en su nube de pedos. En el caso de Werner, yo creo que al final... Werner es el protagonista. Werner es el protagonista. Sí, son los dos. Yo cuando leo el inicio de la gran novela salteña... Encontrás algo ahí, claro. Es que el blog a mí me pareció... Mi sensación era que era un pelmazo. Pero cuando leo el final y leo ese primeras páginas de la gran novela salteña, ahí digo, no, este tipo, o sea, si viene un tipo y me trae este libro, es un crack. Claro. Ahí recuperé la fe y digo, este tipo es un genio. Que incomprendido, todo lo que quieras, pero digo, en esta novela hay mucho humor también, que no la hay tanto en Teoría de Eternidad, ¿no? Hay muy humor porque también hay una cuestión un poco paródica, o por lo menos yo la vi un poco paródica, digamos, de estos dos personajes que están sometidos a un estrés, de ellos mismos se someten a un estrés espectacular por tratar de llegar a un nivel, de ocupar un rol, ocupar un, aunque te plantees yo quiero ser un escritor espectacular y no sé qué, quiero escribir 200 novelas, porque el otro escritor siempre está, Werner siempre está haciendo proyectos de cuentos, de novelas, de ensayo, de entrevistas, de crónicas, va diciendo todo eso, y va generando como esquemas, ¿no? O sea, no sabemos si está loco o no, vive escribiendo. Y, digamos, quieren llegar a un nivel, pero no llegan al nivel de sus expectativas, o lo que ellos creen que son las expectativas, y empiezan a derrapar. Digamos, mal, digamos, o con adicciones al porno, o a las anfetaminas, o lo que fuere, digamos, ¿no? O a comer papas fritas con no sé cuánto, y con grasa, y no sé qué, no sé cuánto, y dulce de leche, con no sé qué, ¿no? Van como entrando y cayendo, y ahí también está el tema del sudor, de la transpiración, no sé, hay como chistes no, pero hay como un humor, ¿no? Sí. ¿Es involuntario o no? Bueno, después seguramente algo de humor involuntario debe haber, pero a mí me pasaba lo siguiente, que una vez entrevisté a Roberto Suárez y me dijo una cosa impresionante,
que me hablaba de un personaje que tenía de una obra que se llamaba Bienvenido a casa, y me explicó que a ese personaje, yo le decía, ¿cómo lo hiciste? Tiene características muy particulares, era un personaje realmente amoroso y divertido, pero muy oscuro. Y él me dice, lo que pasa es que lo rodeé de humor. Si vos al personaje primero lo presentás con humor, es más fácil que el espectador, en este caso creo que el lector, empatice con él. Es más fácil acompañarlo después, ir con él a lugares insospechados. Y entonces eso creo que fue algo que estuvo muy presente durante la escritura. El humor acompañando a los personajes, haciéndolos cercanos, aunque sea a través de eso, aunque sean personajes en algunos casos que pueden ser detestables. Bueno, la última pregunta, el tema del diálogo. Las dos novelas tienen, digamos, son propuestas totalmente distintas, pero tienen mucho diálogo. Hay mucho diálogo. ¿Eso lo hiciste por alguna razón? ¿Pensaste que era más, es una forma de agilitar una novela que va a ser muy grande? La pregunta para los dos. Sí, o sea, a mí en general para comunicar determinadas cosas se me hace más sencillo para el lector que se haga en un diálogo, ¿no? O sea, en ese sentido, digo, me parece que hace avanzar la historia y en general este trato de combinarla. O sea, si hay una cosa de demasiado densa, puede darle un afloje para que el lector no se agobie, ¿no? Igual, sí, hay situaciones. A veces uno puede describir un personaje poniendo que tiene el pelo largo y panza y no sé qué. Sí, hay muchas descripciones del personaje, ¿no? Sí, pero también podés describir al personaje solamente por cómo habla, solamente por las palabras que usa, las pausas que hace, o si se mete el dedo en la nariz cada vez que dice una palabra determinada. Entonces, con los diálogos me pasó un poco eso, que era en función de lo que realmente servía a la historia. A veces servía a la historia en el sentido de dar, para mí, en el caso de Mil de Fiebre, de dar sensaciones, no necesariamente también información, digamos, sensaciones de incomodidad, de agobio, en fin, de incomprensión absoluta. En los diálogos, ¿no? Los diálogos. Sí. De hecho, hay algunos temas que se definen en realidad por la forma de hablar de los personajes. O sea, hay un capítulo que, claro, para el momento que llega en la novela, uno lo puede identificar, que es solo diálogo, y uno puede identificar quiénes son, porque ya venían los personajes presentándose con esa forma de hablar. Es que hay una cosa que a mí, que dice Cormac McCarthy, que a mí siempre me pareció, bueno, que trato que es, si yo necesito explicar en un diálogo que este dijo tal cosa, este otro dijo tal otra, es que fracasé como escritor. Claro, sí, de acuerdo. Y no siempre los diálogos tienen como función dar información. Me parece que en el caso de Te odio eternidad sí tiene más función informativa, pero porque hay mucha información que dar, hay mucha teoría, hay digamos, ideas, hay muchos conceptos, mucho debate. Y hay debate, ideas, no en el caso de Mil de Fiebre. Para terminar, yo quería leer algún fragmento también de Exigido. Vamos a leer a Exigido, que es un personaje chico, pero bueno, acá apareció varias veces, y donde él dice, termina diciendo, no sé, soy de los que creen que el budismo es la religión del futuro, no es teísta, no es dogmática, parece recitar de memoria, no te pide que creas, sino que experimentes por tu cuenta, y lo que me encanta, vincula de una forma gloriosa la naturaleza, la ciencia y la espiritualidad. Einstein decía algo así como que es la más científica de las religiones, y puede ser, pero se toca la barbilla con calma. A ver, hay un haiku bastante conocido que dice: donde haya hombres, habrá moscas, y habrá Budas también. Nicolás, Alberto, Juan Andrés Ferreira, gracias por estar acá. Gracias a todos. Gracias a ustedes. El mes que viene seguiremos probando que todos somos raros. Muchas gracias. Muchas gracias.